El mes de julio y la crónica de un fracaso anunciado. Dentro de lo que es esos episodios de memoria de la serie histórica que habitualmente labra el Partido Socialista Obrero Español, desde luego el mes de julio pasará a la historia de la peor política socioeconómica que ha tenido este país y desde luego los datos quedarán ahí para todos los que los quieran ver. Ustedes que se dedican permanentemente a juzgar la historia, será la historia la que les juzga a ustedes, por ejemplo, en este mes del mes de julio. Pero les voy a decir algo más. Si nosotros al final tomamos en consideración los datos, esos datos que son tozudos y que desde luego no son presentados por ningún gregario ni por ninguna persona que tenga la condición de perjudicar los intereses del Gobierno, verán que inevitablemente nos conducen a una conclusión, y es que el fracaso del Gobierno socialista es absolutamente estrepitoso. Pero quedaría en un mero fracaso íntimo si no tuviera consecuencias externas, porque ese fracaso lo que está haciendo es condenar a cientos de miles de personas en este país al paro y a una situación de carencia material extrema. Y ustedes tienen una especialidad histórica centenaria en esos 140 años de historia progresiva que no progresista, que es su renuncia permanente a gestionar el presente, su incapacidad de anticipar el futuro y, sobre todo, su capacidad permanente de remover de manera abyecta el pasado. E insisto, ni siquiera los datos que proceden directamente de las bases estadísticas del Ministerio los podrán negar en esa contumacia negacionista que tiene el Partido Socialista Obrero Español para negar la verdad y luego para diluir la responsabilidad. Y le sugeriría al representante del Partido Socialista que me ha precedido en la palabra que fuera mucho más prudente en sus declaraciones a la hora de imputar responsabilidades. No se puede hablar, desde luego, de la forma que ha hablado y, desde luego, mal les han aleccionado a ustedes en el principio de este ejercicio parlamentario. Me imagino que, además del argumentario, les han pedido algo más de vehemencia con la oposición y se ha cedido el meritorio en la vehemencia con la oposición. Pero, bueno, lamento mucho que esto haya sido así, porque, desde luego, no se puede hablar con la contundencia y, desde luego, con la gratuidad con la que se ha hablado en esta sala. A partir de ahí, los datos son tozudos, como decía antes. Y es que habitualmente el mes de julio es un mes que se presta a que haya unos datos favorables en materia de creación de empleo en el mercado laboral español. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mes de julio de este año? Se ha incrementado el número de parados en 3.230 personas, el peor dato de la última década en este país. Se han destruido 7.366 puestos de trabajo, el peor dato de la serie histórica en los últimos 21 años. Y 10.244 autónomos han perdido su capacidad para poder operar. Es decir, la capacidad destructiva y demoledora del Partido Socialista Obrero Español obra a un ritmo de 366 autónomos al día. ¿Y qué pasó? Que llegó el mes de agosto y llegó la canción del verano. No sabíamos esta vez quién iba a componer la canción del verano y salió a protagonizarla la vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro Escrivá. Y en esa canción del verano, efectivamente, ya sabíamos cuál iba a ser la partitura, una liturgia constante que consiste sistemáticamente en negar la verdad, en negar la autorresponsabilidad y en cargar contra todos los demás. Y esta vez utilizaron tres pretextos. El primero, la incertidumbre internacional. La verdad es que ustedes utilizan los argumentos y los pretextos, las excusas al peso, a granel, porque entiendo que la incertidumbre internacional afectará a todos los países, pero el hecho de que seamos los últimos en todos los rankings internacionales no creo que sea consecuencia de la incertidumbre internacional. Ustedes son la incertidumbre sobre la incertidumbre. Y, por cierto, ustedes han pasado de cantar la internacional a ser los últimos en todos los rankings internacionales en materia socioeconómica. Ese es el cante internacional que dan ustedes últimamente en todas las listas de los países europeos. En segundo lugar, luego vino el ministro Escrivá y vino la vicepresidenta Calviño a decir que había que analizar los datos con un sesgo donde no se tuviera en cuenta la estacionalidad. Aquí los únicos estacionales son ustedes, porque se miren como se miren los datos son demoledores. Pero lo más sorprendente fue cuando llegó la ministra Calviño, la vicepresidenta, y llegó a decir lo siguiente, que había que poner en valor el nuevo paradigma de la reforma laboral. Ustedes están reñidos con la verdad. Están reñidos con la lógica y últimamente están reñidos con la causalidad. Porque, oiga, si se aprobó la reforma laboral y el mes de julio ha sido el peor mes de julio de los últimos 20 años, algo tendrá que ver la reforma laboral. O aquí no existe la causalidad. Pues bien, mientras tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, tanto que se hablaba ahora del verso suelto, es un metaverso suelto encerrado en sus propias contradicciones ideológicas, y apelando a los datos e intentando, como digo, cubrir una verdad que es absolutamente devastadora. Pero detrás de esos datos, detrás de esas estadísticas, existen personas. 13 millones de personas en España
13 millones de personas en España están en una situación de riesgo de exclusión social. 3,5 millones de personas en España están en situación de carencia material severa. 2,880,000 personas en España están en situación de desempleo. De esos 2,880,000 personas que hay en España, 1,209,000 no cobran ninguna prestación. Fíjense lo terrible que fue el mes de julio para estas personas. Y además ahora, con una inflación desbocada y con un crecimiento económico tendente a cero, la situación que desde luego se anuncia para este otoño es terrible. Ojalá sea un otoño, pero un diferente otoño, el otoño del patriarca Sánchez, y sea el final de una de las peores andaduras políticas que ha conocido este país.